Levanto la mano. ¿Quiénes han visitado Praga, ya sea de vacaciones o en un viaje escolar? ¿Durante la secundaria? Era un clásico hasta hace unos años. Bueno, Praga es una ciudad muy hermosa, muy compleja, con una larga historia detrás. Piensa en cuántas dominaciones ha tenido con el paso no indiferente de los Habsburgo. Durante un tiempo fue capital del imperio de los Habsburgo y después tuvo varias etapas. Ciudades muy importantes dentro del imperio, por supuesto, pero también la capital de un nuevo estado, Checoslovaquia, que emerge del caos después de la Primera Guerra Mundial. Después sigue la fase de la ocupación nazi. Bueno, es precisamente durante esta fase que se enmarca nuestra historia. Es una historia que comienza en Praga, esta hermosa ciudad. Esta ciudad que abarca desde el gótico hasta el barroco, con sus iglesias, sus monumentos. El Karlov Most, el puente Carlos, que se asoma y atraviesa el Moldava. El castillo de Radzhany, la Zlata Uliczka, que es el emblema de todos los misterios esotéricos y alquímicos de la ciudad. Nuestra historia comienza a lo largo de una carretera que lleva desde un barrio residencial llamado Liven, precisamente a Radzhany, la ciudadela elevada del castillo, que se ve un poco desde cualquier parte de la ciudad. Nuestra historia comienza precisamente con un coche, un descapotable. Estamos a finales de mayo de 1942, que cruza una mañana las calles de la ciudad en dirección precisamente al castillo. A bordo está el conductor, y a su lado hay un hombre importante. Un hombre que ha vivido en Praga durante bastante tiempo, aunque no es exactamente amado por los praguenses, pero a él le gusta mucho la ciudad. Estamos en plena primavera, con buen clima templado. ¿Por qué no dar un agradable paseo en coche por la mañana, después de despedirse de la esposa que espera al cuarto hijo para ir al trabajo con toda tranquilidad? Un paseo en coche. Un paseo en coche como cualquier otro. Si no fuera porque cerca de una curva un poco particular, muy estrecha, diríamos una curva en codo. El coche reduce la velocidad por necesidad para no derrapar, para no terminar contra un poste de luz. Y es en ese momento, cerca de un cruce, que mientras el vehículo se mantiene firme en el asfalto y evita el derrape a la izquierda, algo se mueve. Se mueve a la derecha del automóvil, sobre una de las aceras. Hay un chico, aparentemente común, un peregrino en ropa civil, que manipula una bolsa. Y de esa bolsa saca una metralleta. Una metralleta Sten. Una metralleta inglesa característica con el cargador montado en el lateral. Este chico lo saca, es la metralleta, y empieza a disparar, pero solo logra disparar 2 tiros. El arma se atasca de inmediato, quizá por mal uso del cargador o del cerrojo, y queda inutilizable. El conductor se da cuenta de estos 2 disparos, frena en seco al pasajero que tiene a su superior directo. Le grita algo sobre órdenes furiosas, casi le grita que retroceda, que vaya a buscar a ese chico insolente que le disparó. El pasajero, además de gritar, también decide intentar matar a ese chico. Entonces se levanta y saca de su funda una pistola Luger Parabellum. Le apunta y dispara sin notar que debajo del vehículo se está enrollando. Podría parecer una piedra, quizás un kiwi. No, no es ni una piedra ni un kiwi, es una granada de mano. Una bomba que explota, levanta la parte trasera del auto, destruye la rueda trasera derecha y lanza tanto al conductor como al pasajero del vehículo. El pasajero, aún aturdido sin embargo, decide bajarse. De perseguir a esos 2 asaltantes, que aún no ha entendido quiénes son, aunque ha intuido quiénes podrían ser. Descarga sobre ellos, sin herirlos, todo el cargador de su Luger, pero no tiene consigo la cartuchera. No tiene otros cargadores disponibles. En ese momento, el pasajero nota su costado desgarrado, pierde sangre y se desmaya. El conductor, que había empuñado la metralleta reglamentaria Schmeisser para perseguir a esos 2 asaltantes, regresa. En ese instante, llegan los uniformes verdes de la Ordnungspolizei, la policía municipal alemana. Se percatan de lo ocurrido desde una cabina telefónica. Llaman a una ambulancia, pero al no haber tiempo, detienen un camión
Suben al herido y van al hospital. Apresúrate, no hay tiempo que perder. Sí, porque ese hombre, el pasajero del convertible, quien ordenó detenerse, disparó la Luger y notó su costado desgarrado. Y que se desmayó. Reinhard Heydrich fue protector de Bohemia y Moravia y jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Es un hombre, dicen sádicos Reinhard Heydrich. Definitivamente no es un hombre cualquiera. Los praguenses, pero también los aliados, le han puesto un apodo. Diríamos no el carnicero de Praga. Sí, porque desde que se instaló en esa hermosa ciudad, Heydrich realmente ha hecho todo lo posible para erradicar incluso la idea de la rebelión en los bohemios. En septiembre de 1941, Hitler le confió esta tarea. Su predecesor, Konstantin von Neurath, ex diplomático, es visto como demasiado suave. Más bien, un débil, sí, que permite a los checos incluso organizar pequeñas manifestaciones de protesta contra la ocupación nazi. Así no puede seguir. Hitler, obviamente, no está contento. ¿A quién confiar la tarea de la represión y el gobierno local? ¿A un hombre que en los 10 años anteriores nunca ha traicionado la confianza del régimen nazi? Sí, porque Reinhard Heydrich entra en el mecanismo nazi en 1931, inicialmente como un simple empleado. Aunque su pasado como leguleyo lo lleva, diríamos naturalmente, no dentro de una oficina legal del partido nazi, sino más bien a organizar la policía interna del aparato nazi, lo que después se convertirá en la Gestapo. Pero antes de llegar a crear la Gestapo, que luego será confiada a Heinrich Müller, un ex policía que luego desaparecerá en la nada. Al final de la guerra, Heinrich tiene en mente algo más ambicioso, un Moloch, una enorme oficina que pueda reunir en su interior muchas funciones diferentes de espionaje, policía, represión. En resumen, una máquina titánica que pueda sofocar en sangre cualquier disensión. Es precisamente la Reichssicherheitshauptamt, el Reichssicherheitshauptamt, la Oficina Superior de Seguridad del Reich, de la cual Heydrich se convierte rápidamente en el jefe. Heydrich está tan seguro de sí mismo que puede elegir quién poner al frente de los diferentes departamentos de la Reichssicherheitshauptamt en cualquier momento. El primer departamento, el de personal, es asignado a un protegido de Heinrich Bruno Streckeback, quien tras la guerra será director general de los grandes almacenes de Hamburgo. Desafiando la caza de nazis, el AMT-4, la Gestapo, fue confiada a Heinrich Müller, como se mencionó. Y luego está la Sicherheitspolizei, la policía de seguridad, el Sicherheitsdienst, el servicio de seguridad, o el espionaje externo que se le confía a un hombre que tenemos. Ya conocimos a Walter Schellenberg, autor del Rato de Bayonne. Mira, Heydrich es la eminencia negra del Reich milenario, aunque detrás de él se murmura mucho. Incluso se dice que tiene sangre judía en sus venas, pero nadie se atreve a decir eso en su presencia. Heydrich tiene tanto poder, algunos incluso lo llamarían uno de los delfines de Hitler, al igual que Rudolf Hess, el secretario histórico de Hitler, quien luego huirá a Escocia, con el conflicto ya oficialmente en marcha, para intentar una vía de paz con los ingleses. Heydrich es el hombre de confianza de Hitler, también porque le debe más de un golpe excepcional. La primera es la noche de los cuchillos largos, ya lo mencionamos. También está la mano de Heydrich en la represión de la sección de asalto, en el asesinato de Ernst Röhm y de todo el Estado Mayor de las camisas pardas. Pero también está la mano de Heydrich en el Salon Kitty, un burdel en el centro de Berlín, que se transforma en una sala de espionaje, en el que tanto las chicas como el personal están instruidos para obtener información sensible de todos los clientes, que son clientes de alto rango, incluso en el ejército, fuerzas armadas u oficinas ministeriales. Y luego está Gleiwitz, ese pequeño lugar en la frontera con Polonia, donde Heydrich y su subordinado Alfred Naujoks organizan el perfecto casus belli. Una falsificación. Ataque a la estación de radio local, con interrupción de las transmisiones en polaco y prisioneros de campos de concentración dejados en el lugar, asesinados en uniformes del ejército polaco, para justificar lo que desde el 1 de septiembre de 1939
es la agresión nazi a Polonia, y por lo tanto, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Siempre está él, su mano, a veces invisible pero presente. Así es el hombre a quien Hitler le da dos tareas delicadas. Ya lo hemos dicho, es el de protector del Reich, en Praga. Sofocar en sangre las protestas de los bohemios, que según Hitler, no aprecian la gran fortuna de estar dentro del Reich milenario. Y el otro encargo, muy delicado, en el que incluso el dictador no quiere dejar sus huellas. Es una reunión interministerial, para decidir el Endlösung, la solución final del problema judío. Es Heydrich quien emite las órdenes. Es un subordinado suyo, Adolf Eichmann, quien envía las invitaciones para esa reunión en el número 22 de Ambrose Banzi, el 20 de enero de 1942. La reunión que cambia el rostro de la historia, que establece las directrices para el exterminio de los judíos en Europa. Heydrich se convierte en un objetivo de los aliados, así como del gobierno ciego en el exilio, que ambos quieren eliminar de los órganos nazistas. No solo por su papel en el Reichssicherheitshauptamt, sino también por sus acciones en Bohemia y Moravia. Es así que, mientras Heydrich reúne a muchos hombres de las SS, pero también a miembros de los ministerios, en una villa en Wannsee, llegan comandos desde Londres. Son checos exiliados, entrenados por el Ejecutivo de Operaciones Especiales, Podríamos llamarlo el precursor de los modernos comandos británicos, este pequeño grupo de patriotas checos que visten uniformes británicos en Londres, pero que, al regresar a casa, se visten de civil. Forma parte de la Operación Antropoide, es decir, el asesinato de Reinhard Heydrich. El pequeño grupo estudia durante semanas y meses todas las rutas que Heydrich toma entre su casa, el castillo de Raxiani, el campo de aviación y sus movimientos por Bohemia. Buscan el punto débil, el momento, la hora y el lugar para actuar. Y es esa encrucijada en el camino, entre la casa y el trabajo. Justamente porque está esa curva en ángulo, que obliga a cualquier vehículo a reducir la velocidad, a avanzar casi a paso de hombre. Ese será el momento en que Heydrich será vulnerable, especialmente en la bonita temporada, cuando aprovechando el clima suave, decida conducir un coche descapotable. Y son precisamente dos hombres de ese comando los que intervienen esa mañana, uno con la metralleta y el otro oculto, lanzando la granada de mano. Ambos escapan antes de que lleguen el Orpo y la Gestapo. Heydrich es llevado de urgencia al hospital en un camión. Pero hay algo que los médicos no saben y que los militares del Orpo han subestimado. El acolchado del Mercedes en el que viajaba Heydrich, que fue arrancado por la explosión de la granada, contiene crines de caballo, y algunos de esos crines entraron en contacto con el costado lacerado de Heydrich, con la sangre y cargándolo en el coche, y luego desde el coche, que ya no podía moverse, al camión. La sangre de Heydrich tocó primero las crines y luego la suciedad de la caja del camión. Tras 2 días en el hospital, las heridas de Heydrich se infectan y desarrolla septicemia. Sufre fiebre alta, entra en coma y muere en menos de una semana. Los médicos podrían haberle salvado la vida si hubieran sabido a tiempo de ese detalle. Podrían haberle dado penicilina para evitar esa infección. Y así no fue. Heydrich muere, y en su funeral, Hitler en persona renombra la Endlösung como Operación Rainer. Es una especie de homenaje que el dictador rinde a uno de sus sirvientes más leales y despiadados. Desde entonces, será casi una cuestión personal. Ernst Kaltenbrunner reemplaza a Heydrich como jefe del Reichssicherheitshauptamt, siendo muy distinto a su antecesor. Heydrich era amante del arte, la música y el sadismo, mientras que Kaltenbrunner es brutal y despiadado. No usa medias tintas ni al tratar con sus subordinados, y mucho menos al tomar decisiones que afectan la vida, y, en estos casos, la muerte de millones de personas. Los patriotas ciegos, en cambio, son traicionados. Después de refugiarse en una iglesia que todavía existe hoy, la iglesia de los santos Cirilo y Metodio. En Praga, un informante alerta a la Gestapo.
que rodea la iglesia y ordena a los ciegos que se rindan. El comando decide no obedecer, se encierra en la cripta, dispara desesperadamente desde la ranura, que todavía hoy es visible frente a la escalinata de la iglesia. Pero cuando los sobrevivientes se dan cuenta de que no pueden hacerlo, guardan para sí mismos la última bala, se suicidan, en lugar de caer en manos de los torturadores de la Gestapo. Le irá peor a los habitantes de Lidice, un pueblo cerca de Praga, sospechosos de refugiar a comandos de Londres, aunque en realidad eran ajenos. Los habitantes de Lidice serán masacrados y el pueblo destruido, como venganza nazi. Una herencia amarga y enferma dejada por el carnicero de Praga, el verdugo y delfín de Hitler. El hombre de sonrisa gélida, ojos azules lavados y sorprendente mezcla de cultura y sadismo. Había transformado una ciudad hermosa, bellísima, romántica, en un infierno. Un infierno. Que solo terminaría muchos años después, a través de la liberación y luego el largo periodo de la dictadura comunista. Un infierno aún recordado por las balas en la iglesia de los santos Cirilo y Metodio, desde el memorial de Lidice, y desde la memoria que aún hoy es el mayor elemento para recordar lo que fue y lo que ya no debe suceder. Gracias a todos.